va a estar comentando un poco la semblanza de José. Yo quería charlar unos minutos nada más, no le voy a robar mucho tiempo. Gracias, Mario, ahí te estamos viendo. Perdón por los problemas de conexión, pero las nuevas tecnologías nos tienen con todos estos inconvenientes. Inconvenientes que tenemos que saber aprovechar, es decir, tenemos la oportunidad de poder contar con gente de todas partes del mundo gracias a esto que nos permite la plataforma, si no de otra manera, tenerlo a José acá hubiera sido muy complicado, así que vamos a tener el gusto de charlar con él. Simplemente comentarles que la idea que arrancamos hoy, este seminario que lo dimos en llamar Construyendo Justicia Espacial, va a ser un seminario permanente de investigación-acción en derecho a la ciudad. ¿Por qué lo de investigación-acción? Bueno, porque la idea con la que venimos trabajando desde hace rato, que viene trabajando la universidad, la facultad, y especialmente desde el instituto y del centro de investigación, es tratar de construir pensamiento crítico, no para una cuestión endogámica de presentar papers en la facultad o trabajarlo entre nosotros, sino apuntando a lo que creemos es nuestra tarea, nuestra obligación, que es ayudar a cambiar la realidad en aquellos aspectos que no nos gustan. Como consideramos que lo que no nos gusta puede ser diferente para cada uno de nosotros, nosotras, la intención es esto de que podamos escuchar distintas opiniones. Gracias, Juanjo, que te veo por tu presencia. Escuchar temas diferentes, por eso el derecho a la ciudad es un poco el eje conductor. Lo vamos a escuchar acá a lo largo de este seminario que hoy arranca, no tiene fecha de finalización, es lo que vamos a ir incorporando en lo que queda del resto del año. Ya les vamos a hacer llegar la programación y todos los próximos años, esperemos que siga así, distintas personalidades que nos puedan traer conceptos sobre la justicia, sobre problemas de género, sobre cómo reclamar cuestiones de la ciudad. Es decir, la ciudad es el eje conductor. Una ciudad que vemos en crisis, pero una crisis que no es nueva, una crisis que simplemente se ha agudizado. Y como la justicia no es neutral y el espacio no es neutral, sino que es una construcción, la idea es trabajar en esa construcción. Simplemente quiero decir esto, no quiero robarle espacio a la persona que nos va a estar enseñando o instruyendo, simplemente para cerrar un poco cuál va a ser la modalidad de estas reuniones. Primero vamos a escuchar a nuestro invitado, nuestra invitada, en este caso invitado, y después de su presentación, que son presentaciones relativamente cortas, de aproximadamente media hora, un poco más, un poco menos, vamos a abrir a debate para que todas y todas las que están presentes, gracias Leo por acompañarnos, puedan estar participando, preguntando, dando su opinión, su parecer, aunque creo que lo más rico de todo esto es que podamos ir intercambiando opiniones. Estamos en una época en la que lamentablemente parecieran primar las emociones y en esas grietas lo que importa es sentimientos. Y creo que estamos en un ámbito académico. Como tal, tenemos la responsabilidad de crear un pensamiento que tenga bases. Entonces, la idea de poder escuchar a personas con trayectoria, con un conocimiento especializado en determinadas áreas, es justamente esa, que nos puedan dar su parecer, que nos puedan alumbrar en algunos aspectos que necesitamos conocer, y a partir de ahí que se abra un debate y esta etapa de discusión. La dejo ahora a Juliana, que va a estar en la conducción, para que nos cuente un poco quién es José, para los que no tienen el gusto y el placer de conocerlo, y luego la pasamos a José. Gracias, Julián.
Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en esta primera charla del Seminario de Pensamiento Crítico en Derecho a la Ciudad tengo el gusto de presentar a José Pacho, que es un profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Vigo, abogado en ejercicio, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y además de doctor en Derecho. En el ámbito académico ha sido profesor de Teoría Constitucional e Historia del Constitucionalismo, así como de Teoría y Filosofía del Derecho. En el campo de la investigación ha publicado numerosos trabajos en áreas diversas que van desde el derecho comparado a la filosofía del derecho, el derecho administrativo, el derecho constitucional. Destacan sus trabajos sobre las segundas cámaras legislativas y la lengua y el derecho. Sus últimas investigaciones se están desarrollando alrededor de los derechos lingüísticos, la justicia transicional y los derechos fundamentales. Ha colaborado en diferentes proyectos en el ámbito cultural, pero además tiene una faceta muy interesante que lo muestra como una persona multifacética, que es que se dedica a la escritura de ficción. Con su primera novela, A Choiva do Mundo, obtuvo el premio Torrente Ballester, y su incursión en la literatura no se redujo a la novela, sino que también es dramaturgo y ha obtenido premios con su obra Paraísos y con su obra en conjunto con C. Paredes, Teatro o Formas de Cargar un Arma. Hoy José Pacho nos va a hablar de la justicia transicional en España, así que le damos una calurosa bienvenida, estamos muy contentos de tenerlos acá en Mar del Plata, donde ya lo hemos conocido personalmente. Así que, Pacho, te paso la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha correctamente? Sí. Muy bien, Vale. perfecto. Bien, en primer lugar quiero agradeceros en vuestra persona a Pablo y a Juliana y a todas a todas las personas que forman el seminario de investigación, el propio instituto, la Universidad Popular y la propia Universidad de Mar del Plata, así como otros amigos y amigas que estoy viendo, amigos y amigas argentinos, María Zulia, Lucía, Paula, Mario, y todos ellos quiero agradecer la oportunidad de volver a poder comunicarme con vosotros, además en este contexto tan singular como puede ser esta distopía que estamos viviendo, que es la época COVID, con sus tragedias y con algunos pequeños, muy pequeños aspectos positivos, como es podernos comunicar de este modo con todo el mundo con las ventajas que ello tiene. Bueno, voy a tratar de no ser demasiado prolijo en elucubraciones teóricas y me voy a parar, aunque sea para apuntar lo que modestamente yo puedo aportar desde aquí, desde España, a la idea de democracia, derecho y justicia y el caso español, para hablar de justicia transicional. Pero no me resisto a hacer unas pequeñas reflexiones iniciales sobre las respuestas del sistema democrático a las situaciones de injusticia. Porque al fin y al cabo el seminario de la ciudad, la justicia espacial y el derecho a la ciudad creo que da muchas claves de las reflexiones que en el siglo XXI debemos hacer para construir una justicia para todos. Esta perspectiva holística que a veces nos hace olvidar lo fundamental, y lo fundamental es construir sociedades más justas desde el derecho. Bien, el contexto de la era COVID está bien claro. El contexto de la era COVID es un ámbito en el que se están consolidando, consciente o inconscientemente, las distintas formas tradicionales de segregación. Desde la segregación social a la segregación económica, pasando por todas sus nuevas formas en este mundo distópico en el que estamos viviendo. Los procesos históricos de crisis siempre han sido así, evidentemente, y lo sabemos y lo hemos leído, y tenemos la suerte o la desgracia de experimentarlo en nuestra época. Posiblemente la visión de la pandemia dentro de unos años será muy distinta, pero lo que se va a poner encima de la mesa va a ser la posición del derecho frente a los confinamientos, frente a la inmigración, frente a la segregación económica y lo que queremos aceptar como democracia y lo que no queremos aceptar. Porque tenemos que ser conscientes que las democracias emplean o deben emplear como herramienta el derecho. Debemos construir unas sociedades justas y por eso es tan relevante la idea del derecho de la ciudad. Foucault, en el año 86, cuando habló de la relación entre justicia espacial y justicia histórica, me dio el pie, a mí ahora en 2020, en tomando sus argumentos referidos a las epistemologías asociadas
a las nuevas formas de investigar, puso de manifiesto que durante mucho tiempo nos hemos detenido en los aspectos históricos del ser y muy poco en los aspectos espaciales de la vida. Bueno, creo que tanto la perspectiva histórica como la histórica cronológica como la perspectiva espacial, la perspectiva de la ciudad, se enfrenta a grandes retos. Y el reto más importante es cómo construir la justicia, la democracia y la ciudadanía desde una realidad que nos muestra de forma absolutamente clara la idea de injusticia. Foucault hablaba efectivamente de las geografías de la dominación, las discriminaciones. Pues en la perspectiva histórica, yo creo que la justicia transicional se enfrenta también a la misma cuestión, a cómo debemos confrontarnos en los procesos de dictadura y en los procesos de postdictadura a la injusticia y a la dominación. No me voy a parar en las consecuencias de la injusticia espacial, pero sí que quiero poner de manifiesto que cuando observaba la idea de ciudad y la idea de justicia espacial, recordaba el caso sudafricano. El caso sudafricano es una especie de isla flotante alrededor de la cual nacen todas las injusticias. Desde la injusticia espacial, los banlieues de las distintas ciudades sudafricanas han puesto de manifiesto la importancia que tiene la discriminación espacial y la injusticia espacial. Y evidentemente, como todos conocemos, y más en mi línea de investigación, en el derecho transaccional, evidentemente el apartheid y los procesos posteriores a la superación del apartheid y las comisiones de la verdad han puesto de manifiesto efectivamente que las injusticias tienen muchísimas caras, las injusticias tienen muchísimas plasmaciones y que la justicia transicional debe dar respuestas a esa injusticia histórica que en países como Argentina, en países como España, pues tratan de buscar salida, porque esa es la cuestión. La cuestión es que vivimos en sociedades injustas y el derecho y la democracia y los estados políticos del siglo XXI tienen que enfrentarse justamente a estos grandes retos. No vamos a entrar en las reflexiones de Soya sobre las perspectivas o las de Harvey sobre las perspectivas críticas de la teoría de la justicia, pero sí que me gustaría reflexionar sobre Amartya Sen y su visión de la injusticia mundial. En La idea de justicia, un libro creo que de todos conocidos, lo que dice Amartya Sen en su prólogo es que existe muchísima, una gran cantidad de percepción de la injusticia. La injusticia se puede percibir de una manera o se puede percibir de otra, pero lo cierto es que todos sentimos esa idea de injusticia. ¿Qué consecuencias tiene la injusticia? ¿Qué consecuencias tiene para el futuro de una sociedad? Una sociedad enferma, siguiendo la terminología de Erich Fromm, el caso argentino y la forma de superación de la enfermedad del proceso de dictadura, o el caso español, la superación o no superación de la injusticia y de los procesos de dictadura, ¿en qué posición nos deja a las democracias nacidas de esos procesos dictatoriales? ¿Se puede construir una sociedad democrática con esos antecedentes históricos o con esas discriminaciones espaciales o esas discriminaciones en los distintos ámbitos del desempeño del derecho? Podemos preguntarnos esto. Yo he tratado de poner de manifiesto hoy en estas reflexiones sobre democracia, derecho y justicia lo que está pasando en los últimos años en España. Los aspectos fundamentales, quiero entrar ahora en la segunda parte, aprovechando para reflexionar, aunque sea muy brevemente, sobre el desarrollo de la justicia histórica, de la justicia transicional. Yo entiendo que la justicia histórica, la justicia transicional, se enfrenta, como la justicia espacial, a los procesos de injusticia. Es el conjunto de mecanismos que intenta hacer frente a la atrocidad, el conjunto de mecanismos que intenta observar cómo podemos sobrellevar las democracias civilizadas y los estados civilizados el legado antidemocrático de nuestro pasado. Yo creo que esto se convierte en una necesidad en las sociedades modernas y yo creo que España tiene una deuda que tiene, el Estado español tiene una deuda que tiene que empezar a afrontar. Y cuando Pablo Slavin me comentó, Pablo y Juliana me comentaron la posibilidad de reflexionar al respecto, yo creo que es un buen momento para hacerlo, porque España está en un momento diríamos que seminal para el futuro del sistema democrático español, para el futuro de un Estado que se precie en el siglo XXI. La recuperación de la dignidad,
como decía Teitel, tratando de tomar conciencia de lo que significa recuperación de la dignidad en un proceso postdictadura, creo que nos va a dar muchas claves para entender cómo debemos funcionar ante problemas actuales que desafortunadamente tienen su origen en una enfermedad social anterior nacida del golpe de Estado del año 36 y que tuvo su corolario feliz, afortunadamente, con la introducción del sistema democrático y la Constitución española actual. El impacto de la justicia transicional en los estados de derecho busca poner fin a la impunidad. Y podemos construir una sociedad pacífica, una sociedad equilibrada, una sociedad que no esté desquiciada frente a la diversidad sin enfrentarnos a esta tarea. ¿Cómo podemos superar la injusticia histórica? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en el siglo XXI procesos políticos y procesos de fracturación social en el Estado español, en España, que son impropios de las democracias modernas? Cuando presos políticos o presos o políticos por razones de sus ideas están en prisión, o se levantan grandes debates públicos sencillamente por pedir el derecho a votar. Podemos quedarnos en la contemporaneidad y pensar que nuestra época, como decía el Cándido de Voltaire, vivimos en el mejor de los mundos y nada más. Pero yo creo que desde nuestra visión crítica de juristas tenemos que reflexionar si alguno de estos procesos actuales tiene su origen en una historia mal llevada, en unos procesos de justicia que todavía están pendientes y están por rematar, y en unos procesos en los que todavía se está jugando la memoria, la verdad y el futuro de nuestro país. La justicia transicional en el caso español, esta es la tercera idea en la que me quiero meter, contexto histórico y jurídico. Las injusticias que se producen en el proceso histórico español son injusticias que producen perplejidad a observadores de otros países. Pareciera que la Ley de Memoria Histórica del año 2007 empezaba a restañar estas heridas, pero los últimos episodios, concretamente la última toma de declaración inicialmente fallida y finalmente feliz de la jueza Servini, que está examinando y analizando procesos que debieran seguirse en España, pero que en España no se siguen, pone de manifiesto todas las heridas que todavía, en perspectiva histórica, están pendientes de resolver por parte del caso español. Los mecanismos de justicia transicional son de todos conocidos y en el contexto actual me quiero detener, aunque solo sea brevemente, en explicar si alguno de ellos se ha desarrollado en el caso español. Newman reflexionó sobre estos mecanismos en un reciente libro publicado en 2019, Transitional Justice, que creo que todavía no está editado en español, y que trataba de reflexionar justamente sobre esto, sobre los mecanismos de justicia transicional. ¿Se ha hecho algo en España para superar los procesos históricos de dictadura? ¿Se han realizado procesos penales? Debemos decir que no. ¿Existen comisiones de la verdad? Debemos decir que no. ¿Se han producido amnistías? Debemos decir que sí, en el peor de los sentidos de los procesos transicionales y las amnistías. ¿Podemos decir que se han producido reparaciones y compensaciones materiales y simbólicas? Apenas no. ¿Podemos decir que se han realizado purgas, depuraciones y verificaciones en el sentido de lustation que utilizan los anglosajones para referirse a la aligeración de la administración de figuras que estaban asociadas a los regímenes autárquicos, a la dictadura? Desafortunadamente no. Sin embargo, afortunadamente, como decía ya hace bastantes años el filósofo alemán, el Angelus Novus de la historia nos permite pensar en el futuro. Y en 2020 se han producido en España 3 episodios vinculados a la justicia transicional que son dignos de ser mencionados. Y creo que pueden ser de vuestro interés, pueden ser de su interés para reflexionar en este momento, en esta tarde, en este contexto COVID tan especial de nuestra época. El primero es el proceso judicial iniciado hace poco tiempo y que tiene la primera sentencia el 2 de septiembre de 2020 sobre la recuperación del palacete del dictador Francisco Franco que había robado al pueblo español. La sentencia del Pazo de Meirás es de 2 de septiembre y en ella se condena a los herederos del dictador a la obligación, a la devolución a la propiedad pública del Estado del palacete que habían sustraído en el año 38.
En segundo lugar, la sentencia del caso Puig-Antich, sentencia de 26 de julio de 2020. Esta sentencia supone el archivo de la querella penal presentada por el Ayuntamiento de Barcelona y la familia de Salvador Puig-Antich, uno de los últimos asesinados en España por parte del Estado mediante garrote vil, la querella en la que se intentaba juzgar al juez que firmó la pena de muerte, al juez militar que firmó la pena de muerte con Salvador Puig-Antich. La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de Barcelona de 26 de julio de 2020 dijo que no se podía juzgar en España estos hechos tan viles como el asesinato de un activista anarquista a manos del Estado mediante la condena a muerte y el garrote vil. Veremos después los argumentos. Y en tercer lugar, una feliz casualidad. La feliz casualidad. ¿Sí? Y el tercer supuesto, la feliz casualidad de que se ha aprobado el 15 de septiembre de 2020 el anteproyecto de ley de memoria democrática. Este anteproyecto de ley de memoria democrática intenta enfrentarse a los grandes retos de la justicia transicional, a todos los retos de la justicia transicional que todavía están pendientes de solución, teniendo en cuenta que la guerra civil y el golpe de Estado de Franco, del dictador, fue en el año 36, que la muerte del dictador fue en el año 75, que la Constitución fue del año 78, y que estamos en 2020 y todavía no se han iniciado y no se han finalizado los procesos de justicia transicional de recuperación de la memoria, yo creo que esto nos da la medida de la situación en este momento que tiene el Estado español, que tiene España. Más aún cuando posiblemente de esos polvos nazcan estos lodos, posiblemente de esta sociedad enferma, de esta sociedad con un problema absolutamente pendiente de resolver con su pasado. Yo creo que en tanto no consigamos resolver los problemas con la memoria, estamos condenados a seguir permanentemente repitiéndola. Si me permitís, voy a entrar ahora muy brevemente, no me quiero pasar de tiempo porque quiero que haya un cierto debate, o un debate, evidentemente, con los principales aspectos de estos tres hitos históricos de 2020 del proceso de justicia transicional español. Primero, la sentencia del Pazo de Meirás. El palacete, que era propiedad de doña Emilia Pardo Bazán, una benemérita escritora española, escritora gallega, y que sus herederos tuvieron necesariamente que vender, que donar directamente al caudillo, al dictador. Cuando se inició esta polémica se descubrió que, si pensemos que la guerra civil se inicia en el año 36 con el golpe de Estado y acaba en el año 39, pues bien, teóricamente el pueblo español feliz le entregó al dictador el palacete de Meirás en el año 38. Los abogados del Estado españoles en el año 19 iniciaron un proceso para recuperar para el patrimonio público los bienes, en este caso, usurpados por el dictador. Y descubrimos en esta sentencia que la reclamación judicial de la Abogacía del Estado se encontró que el dictador había realizado una falsa donación, se había hecho una donación que no se había realizado con los documentos públicos correspondientes, con las salvaguardas legales correspondientes, y después el dictador, como no se había quedado tranquilo, sus asesores jurídicos hicieron una compraventa en los años 40 para tratar de consolidar la propiedad por parte de consolidar la propiedad del palacete de Meirás. Efectivamente, tras una serie de procesos y de vicisitudes históricas, finalmente la jueza de La Coruña, la jueza de Coruña, decreta que el palacete de Meirás no es propiedad del dictador, en este caso de sus herederos, sino es propiedad del pueblo español. Esto ha sido un primer hito sustancial y fundamental en la historia de la justicia transicional española, porque nunca ningún agente del Estado se había atrevido a reclamar al dictador o herederos del dictador ninguna propiedad usurpada en la época de la dictadura. Pensemos que si la dictadura acaba con el fallecimiento del militar golpista en el año 75,
Estamos en el año 2020 y todavía no se había tomado ninguna medida de justicia transicional, ninguna medida de recuperación histórica. Por eso es muy interesante esta sentencia, las 314 páginas de esta sentencia, en la que a través de esta sentencia pues, se van observando. Es muy impactante ver, por ejemplo, cómo en los fundamentos del hecho, en los antecedentes de hecho, se retrotrae el inicio de la demanda al golpe de Estado de Franco del año 36. Para una persona como yo, leer en un documento judicial esto cuando estoy permanentemente reivindicando la memoria y todas las figuras que merecen un recordatorio así en España, algo se te mueve por dentro cuando ves que la demanda se inicia con esto y la sentencia se inicia con esto. Es muy importante decir que esta sentencia está pendiente todavía de recurso, los herederos del dictador van a recurrir y claro, para entender el contexto social en el que vivimos en España, tenemos que entender aspectos que van más allá del derecho. Más allá de la sentencia que dice que no se puede adquirir ni por esa falsa donación, ni por esa compraventa simulada, el dictador, no sé quién considera que tiene un cierto prestigio público, pero el dictador falsificó la compraventa en escritura pública por un precio falso para tratar de conseguir la adquisición del palacete. Después intentó justificar por usucapión, por la prescripción adquisitiva del paso del tiempo de este bien, también sin éxito, y finalmente la sentencia condena a devolver al erario público el palacete. Quiero insistir en el contexto. El contexto para entender por qué el 2020 está como está y por qué los procesos de justicia transicional en España tienen la situación que tienen. El abogado defensor de la familia Franco era el señor Luis Felipe Utrera Molina Gómez. Luis Felipe Utrera Molina Gómez es un reconocido falangista, hijo del ministro secretario general del movimiento, de la Falange Española y de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, en el primer gobierno de Carlos Arias Navarro, que le llevó al Palacio del Pardo para estrechar la vinculación con el franquismo. Bien, este es el abogado defensor. En la sentencia de Puig-Antich, la segunda sentencia, el segundo granito de este año 2020 sobre justicia transicional en España fue la sentencia dictada, la sentencia de archivo de la Audiencia de Barcelona, y pensemos que Barcelona es una de las zonas donde los tribunales se hacen a gala de ser lo más progresista que existe en este momento en derecho en España. Bueno, pues la Audiencia de Barcelona archiva la querella iniciada por el Ayuntamiento de Barcelona y los herederos de Puig-Antich, sus hermanas concretamente, contra el juez que dictó la pena de muerte contra Salvador Puig-Antich. Este señor, este interfecto, se llama Carlos Rey González. Por esto de entender el contexto, si se me permite, porque esto hay que entenderlo, para entender por qué está pasando, este señor en aquel momento era juez militar del Consejo de Guerra. En este momento es conocido porque es el abogado de la dirigente del Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho, además de ser profesor de una universidad española, en la que, por supuesto, en ningún momento le ha pasado factura ser uno de los tristes recordados como firmantes de las últimas penas de muerte, además por garrote vil, que se cometieron, de los asesinatos que se cometieron en España. Pues bien, me quedan 10 minutos todavía, ¿verdad? Me vais a decir que sí, no os queda más remedio. Vale. La sentencia de Puig-Antich me coincide a mí en el tiempo en la lectura de la sentencia de nuestro querido Tribunal de Mar del Plata y nuestro querido amigo Mario Portela, que creo que está entre los asistentes, y la sentencia que dictó en el proceso seguido en Mar del Plata por los infaustos hechos de la dictadura, que sí que han sido analizados y examinados en Argentina, los hechos producidos en la dictadura argentina. Pues bien, con perplejidad y con un gesto de tristeza puedo deciros que los argumentos de la acusación del Ayuntamiento de Barcelona y de las familias eran unos argumentos que seguro que reconoceréis. Defendían que había que juzgar a este juez que dictó garrote vil porque el principio de legalidad internacional estaba encima de la mesa, porque el derecho internacional consuetudinario se considera norma de ius cogens y de aplicación absoluta en los estados democráticos desde que la Asamblea General de Naciones Unidas así lo reconoció en 11 de diciembre de 1946.
En segundo lugar, el segundo argumento de la acusación de la familia de Puig Antich habla de que efectivamente también os va a sonar esta cuestión, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y esto es lo que dice la querella. En tercer lugar, hablamos de la ley de amnistía. También en España se produjo una ley de amnistía. La diferencia con Argentina es que la ley de amnistía en España no se anuló. Curiosamente, la ley de amnistía, Franco muere en el año 77. La Constitución es del año 78 y la ley de amnistía es del año 77. O sea, España no era una democracia cuando se dictó esta amnistía. Y por lo tanto, la acusación particular, la querella presentada por el Ayuntamiento de Barcelona y por la familia de Puig Antich, dice que efectivamente que esa amnistía no puede ser aplicada por estos hechos, que esto es inaceptable. Pues bien, frente a estos hechos, la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción, que es el primer juzgado penal, el juzgado actual, que es el juzgado de la Audiencia Provincial, una especie de tribunal federal, permítaseme la comparación para que entendamos jurisdicción argentina y jurisdicción española, basándose en el Tribunal Supremo Español, dice lo siguiente. La Fiscalía dice, y esto quiero leerlo porque quiero leer literalmente porque todavía me molesta cuando lo leo y no quiero resumirlo. Dice la Fiscalía que tras la Fiscalía, que en España también, pero de forma un tanto singular, con respecto a Argentina, la Fiscalía defiende la legalidad. Y la Fiscalía dice que tras un examen de los hechos, entiende el Ministerio Fiscal que el 607, que es el delito de lesa humanidad, fue introducido en el año 2003. Por lo tanto, considera que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se introdujo posteriormente, en el 2004, y por lo tanto no es de aplicación ex ante. Cita al Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de aplicar la doctrina y el derecho internacional consuetudinario español. Claro, cuando yo leo la sentencia de Mario del tribunal, que en ese momento presidía Mario, y me encuentro, no sé si se me ve bien, ¿se me ve? No se me ve. Bueno, vamos a ver. No se te ve. ¿Se me ve? ¿No se me ve? No se te ve, pero se te escucha muy bien. Bueno, vamos a ver si consigo Dice que hay problema que de recuperemos la imagen. banda tuyo. Vale, pues espera un segundo porque voy a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Esperad un segundo. Ya, porque es una pena que no me veáis. En fin. Sí, pues, sé que te habías maquillado y todo. Efectivamente, justo. ¿Cómo me conoces, Pablo? Sí. A ver, un segundo. Vamos a ver si conseguimos resolverlo. A grandes males, grandes remedios. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá escribe Paula por chat diciendo que estás mejor así sin que se te vea, Pacho. Tenés silenciado, Paula. Ah, seguía silenciada. No, no le creas, Pacho. Mirá el chat, vas a ver. Defendeme, necesito un abogado. Estos son los problemas de la pandemia. ¿Estás ahí, Pacho? Mientras José se va conectando, pues, aprovecho para llenar el vacío, no teniendo propagandas. Tenemos en Prensa Neudem un libro sobre justicia transicional que muy gentilmente José ha hecho el prólogo,
muy buen prólogo comentándonos la situación en España y cómo era, con su proceso de comparación con el nuestro. Nosotros también en el libro, proyecto de investigación de varios años, analizamos el caso español y hacemos la comparación con el caso español, el caso argentino y el caso sudafricano, que nombró Pacho al inicio, y es un caso muy interesante. No sé, José, si ya has podido solucionar. Pero lo tenemos sin imagen y sin sonido. Lo que les voy a pedir para una vez que termine, José, es que vayan anotándose en el chat, así les damos la palabra a cada uno y cada una para su comentario, pregunta, lo que ustedes deseen. Juliana va a ir tomando nota de todo eso para que tengamos un orden y evitar conflictos internos. Creo que José ha salido para volver a ingresar. Espero que las próximas reuniones sean un poco más fluidas en cuanto a la plataforma. Y si no, prepararemos algún video, algún musical en medio para tratar de mantener la audiencia y entretenerlos. A ver si tengo alguna llamada interna. Hola. Ahora sí, has vuelto, se terminó el suspenso. Te dejamos, José. Bueno, ahora por lo menos, bueno, se me oye y se me ve, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Disculpad las circunstancias, pero a veces, bueno, las cosas fallan siempre cuando no deben fallar. Decía, estamos en la sentencia de Puig-Antich, estamos en la querella presentada por el Ayuntamiento de Barcelona y por sus familiares, sus hermanas. Estamos en los argumentos en torno a tres ideas: el derecho internacional consuetudinario para justificar el procesamiento. Estamos en la ley de amnistía que no se puede aceptar y en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Pues bien, decíamos, la Fiscalía, y con la Fiscalía el Tribunal, y con el Tribunal el máximo exponente de la justicia española, que es el Tribunal Supremo, dicen que no se puede aplicar el derecho internacional consuetudinario. Hace una interpretación absolutamente singular el Tribunal Supremo español, que hace suya la Audiencia de Barcelona, y efectivamente se considera que entonces, como no se traspuso hasta mucho tiempo después el derecho consuetudinario internacional, cuando todos sabemos que el derecho consuetudinario no es una ley siguiendo los requisitos formales, pues el Tribunal Supremo dice que no. Dice que no, que como no se traspuso, no se puede aplicar y, por lo tanto, en España, frente a la mayoría de los países del mundo, los delitos de lesa humanidad sí que prescriben. Que esto es completamente inverosímil. Pero no quiero dejar de mencionar la ley de amnistía. La ley de amnistía, el propio Tribunal de la Audiencia de Barcelona miente en la resolución judicial. Será que por mi condición de abogado sigo sin acostumbrarme a que haya jueces que en documentos judiciales digan cosas que no son ciertas. Y dice lo siguiente el Tribunal de Barcelona, la Audiencia de Barcelona, en el Fundamento Jurídico Cuarto. Puede ser que, como se afirma en la querella, esta ley hoy no cumpliría los parámetros que se exija una norma para que pueda tener carácter de norma transicional, y sobre todo para las víctimas de determinados delitos. Pero no debe olvidarse que esta norma fue dictada por un Parlamento democrático y no planteó excepciones. Es decir, no solo se buscaba la amnistía de un bando. Bueno, ¿por qué digo que miente? Porque si la Constitución española es del año 78, ese
parlamento preconstitucional se llama preconstitucional porque no era un Congreso elegido democráticamente. Después, el Tribunal catalán dice lo siguiente: en el contexto histórico en el que se editó la ley de amnistía tenía un sentimiento de reconciliación nacional. Seguro que esto a ustedes les suena, seguro que esto a vosotros les suena. Durante la época de la transición se fueron dictando normas que buscaban esta finalidad esencial y acabar con los vestigios del franquismo. Y una de las normas esenciales fue la ley de amnistía. Bueno, yo creo que esto es lo más relevante de esta sentencia. Y esto me da pie a la última reflexión, al último hito, al último punto que esperemos que fundamental y seminal en la futura justicia transicional en España, en el Estado español, que es, paradójicamente, el anteproyecto de ley de memoria democrática que aprobó el Gobierno y que está pendiente de su tramitación, como no puede ser de otra manera, en cualquier anteproyecto parlamentaria, de 15 de septiembre de 2020. Fíjense, fijaros, a pesar de lo que dicen los tribunales, la mala conciencia no sé de quién, pone de manifiesto que se hace necesaria esta ley de memoria democrática. Esta ley de memoria democrática de 15 de septiembre de 2020 va a analizar, y se lo quiero leer porque es emocionante para un español, con toda la singularidad que tenemos los españoles de Galicia, igual que los de Cataluña, igual que los de Euskadi, es emocionante leer el contenido de esta ley. El objeto de la ley, piénsese, 1936, golpe de Estado de Franco. 1975, muerte del dictador. 1978, Constitución Española. 2020, contexto COVID. El objeto de esta ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado del 36 y la dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Se reconoce. No se reconocía hasta ahora, Se reconoce la consideración de víctima del franquismo y de la guerra civil, con arreglo a los parámetros internacionales de derechos humanos. En 2020 se reconoce en el capítulo primero el derecho a la verdad. Se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra civil es fundamental en la evolución de España. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, protocolo de exhumaciones, así como un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Se reconoce el derecho a la justicia. Con este fin se crea una fiscalía específica para examinar estos casos producidos durante la guerra civil y durante la dictadura. Se reconoce, pensemos que 2020, en la asunción el 15 de septiembre de 2020 de un anteproyecto de ley de memoria histórica, de memoria democrática, pone de manifiesto que hasta 2020 no se han tratado estas cuestiones. Se pone encima de la mesa las medidas de reparación a las víctimas. Las medidas de reparación como la investigación de los bienes expoliados durante la guerra civil y la dictadura, el reconocimiento de las víctimas que realizaron trabajos forzados, la reparación de las personas que sufrieron el exilio, el reconocimiento de la ciudadanía a los voluntarios de las brigadas internacionales, porque en España todavía se sigue diciendo que, bueno, que lo de las brigadas internacionales fueron veleidades de demócratas que venían de otros lugares, ¿no? Sí, y en el último capítulo se reconoce el deber de la memoria. Se reconoce que se van a tomar medidas en 2020 para retirar los símbolos y elementos públicos contrarios a la memoria democrática. Introduce medidas para evitar actos de exaltación del alzamiento militar y de la guerra civil. Revocación de nombramientos, títulos y honores. Porque el conocido y la jueza argentina, la jueza de ustedes, la jueza vuestra, que intentó procesar a un conocido torturador de la policía española, todavía cobraba una medalla pensionada. O sea, una medalla que le implicaba que ganaba un sueldo a mayores a pesar de estar retirado por sus méritos durante la dictadura como torturador, perdón. Y fijémonos que por fin se analiza que se van a actuar para ir contra las fundaciones y asociaciones cuyos fines se encuentra la apología del franquismo, porque en este momento en España hay una Fundación Francisco Franco que es legal y que recibe ayudas públicas. Y finalmente se extingue en el año 2020 la Fundación, literalmente leo, por favor, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. O sea, existía una fundación hasta ahora que se llamaba Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Quiero decir,
Esta ley de memoria democrática puede ser el primer paso, si consiguen desenvolverla, si consiguen desarrollarla, para que la justicia transicional se haga real en España. Si no, ¿qué tenemos? Tenemos heridas mal curadas, tenemos un proceso de destrucción nacional que evidentemente no es ayudado nada porque, insisto, no saben ustedes, no sabéis vosotros lo difícil que es. Es un debate, por ejemplo, todavía no ha recuperado la memoria Antonio Machado. Todavía el último presidente de la República está enterrado en Francia. Todavía no se han traído sus restos a España. Todavía la cátedra de francés del instituto donde ejercía don Antonio Machado sigue sin ser recuperada y su familia sin ser indemnizada. Hay decenas de miles de personas en fosas comunes. La memoria de muchísimos españoles que lucharon contra el golpe militar todavía está pendiente. Por lo tanto, creo que ustedes, creo que vosotros, creo que una perspectiva de construcción de la idea de justicia, una perspectiva holística, o sea, una perspectiva total de lo que tiene que ser la justicia, tiene que llevarnos a que consigamos, por lo menos en 2020 o por lo menos a partir de 2020, la recuperación de la memoria, el reconocimiento de la verdad y el paso adelante del sistema democrático español. Espero que todos los que estemos aquí en un contexto como el contexto de la emergencia sanitaria podamos verlo y podamos disfrutar de la mejor España posible, la España de Lorca, la España de Machado, la España de Castelao. Que vosotros lo veáis y que nosotros también lo podamos disfrutar. Gracias, José. Pido un aplauso. Perdona si me he pasado de tiempo. No. Sabemos que en esto no hay un tiempo exacto, simplemente que podamos tener oportunidad del debate. La dejo a Juliana para que coordine esta parte. Bueno, muchas gracias, José. Quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario puede o bien hablar por el chat o levantar la mano así en forma manual y se lo veré por la cámara. Si no hay nadie, Bueno. rompo el hielo yo para que... Está bien, si no iba a preguntar yo, dale, adelante, Pablo. Entonces vos tenías las damas primero, seguimos respetando el género. Bueno, me pareció sumamente interesante la charla, contar, digamos, los hitos de este 2020. Y mi pregunta apuntaba a que nos cuentes cómo vos suponés que hoy la ciudadanía piensa en relación con la posibilidad de juzgar los delitos del franquismo, es decir, cuál es la conciencia general, si hay alguna especie de consenso hoy en 2020 respecto de esa posibilidad de juzgar, no solo de avanzar en términos de memoria, sino también respecto del juzgamiento efectivo. Porque muchas veces se plantea este argumento democrático que vos dijiste que se había planteado falsamente, pero bueno, es una alegación que se hace y bueno, quería saber cuál era tu opinión respecto de ese tema. Honradamente, veamos, el proceso de la historiografía, la construcción de una historiografía y de una identidad española alrededor del franquismo, ha sido tan profundo y está tan arraigada y está tan presente en todos los tribunales. Yo debo seguir insistiendo en lo mismo. El Tribunal de Orden Público, el tribunal encargado de la represión de la masonería y del comunismo, y el tribunal por donde pasaban los homosexuales, los anarquistas, los comunistas y los desafectos al régimen, se convirtió a la semana siguiente, pasó de ser un tribunal de orden público a ser una audiencia nacional. Y sus miembros, el 80% de sus miembros se convirtieron en miembros de la Audiencia Nacional y el otro 20% se convirtió en miembros del Tribunal Supremo. El problema que tenemos con la memoria en España es que las élites sociales mayoritariamente son hijos de esa memoria franquista. Es decir, cuando yo decía quiénes eran los abogados defensores de la familia Franco, es un abogado de prestigio que estudió en una institución universitaria de prestigio, en ICADE, y que por supuesto es hijo de un ministro franquista de prestigio,
en el franquismo. Cuando vemos todas las figuras hijas del franquismo, que ahora no están ellos, sino están sus hijos, sus sobrinos, y ya empiezan a estar sus nietos, no sé hasta qué punto podemos, en un proceso de ruptura más claro de las instituciones judiciales y prefranquistas, cómo podemos construir la identidad. Es que todavía estamos debatiendo si podemos, es decir, ya no solamente si podemos juzgar. ¿Podemos votar realmente que el régimen democrático español sea una república o una monarquía? Hay un problema de legitimidad terrible, terrible, incluso para los monárquicos. La gente no sabe que el padrino de boda de Francisco Franco no es la imagen que tenemos de él. Francisco Franco es un señor de clase alta, un militar de clase alta, y su padrino de boda fue Alfonso XIII. Alfonso XIII es el abuelo del rey Juan Carlos y el bisabuelo de Felipe VI, el actual jefe del Estado español. Quien nombró jefe del Estado español a Juan Carlos fue Francisco Franco. La legitimidad de la monarquía española es anterior a la Constitución. Entonces, quiero decir, yo soy de naturaleza pesimista, no sé si por mi condición geográfica hace que sea más pesimista que la media, pero sí que creo que el futuro es nuestro, sí que creo que el futuro es de la mejor España posible, sí que creo que el futuro es de Lorca, creo que el futuro es de Machado, creo que el futuro es de Luis Jiménez de Asúa, el futuro es de todos los juristas que adornaron las grandes universidades latinoamericanas y norteamericanas tras el golpe de Estado del 39. Y sí que es cierto que yo creo que el futuro lo tienen perdido. Y el futuro algún día tendrá memoria y el futuro algún día será sometido a una rigurosidad propia de los estados democráticos civilizados. Pero bueno, sí que es cierto que el dictador presumía de haberlo dejado todo atado y bien atado. Y la legitimidad democrática española hace que simplemente tratar un tema como la justicia transicional, ya sea un potito feo el investigador que se le ocurre a tratar estos temas desde el derecho, ojo, ¿eh? No hablo desde la historia, desde la filosofía política, desde la ciencia política, desde la sociología o desde la psicología. Hablo desde el derecho. Desde el derecho casi es un pecado, como diría nuestro jurista Alejandro Nieto, una impertinencia de lesa humanidad y de lesa majestad atreverse simplemente a cuestionar, como leo una sentencia de un tribunal argentino, de un tribunal provincial argentino, como la sentencia del tribunal que presidía Mario Portela, y observo los argumentos que da sobre la justicia transicional y observo que el Tribunal Supremo Español utiliza los mismos argumentos al revés, para no juzgar, para no decir que están prescritos, para decir que es legítima la amnistía y para decir que el derecho internacional consuetudinario no es de aplicación en España. En fin, soy pesimista, pero yo creo que es muy importante no solamente el tema del juzgamiento, sino de poner en valor la memoria, de poner en valor el derecho a la verdad, la reparación y la justicia. Gracias, José. Bueno, acá Pablo Riquelme Vázquez pide la palabra y luego una pregunta de María Julia. Así que primero escuchamos a Pablo. ¿Tendrías que desmutearte? Sí. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Te escucho, sí. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Pacho, por tu excelente intervención. Enhorabuena a los organizadores por esta extraordinaria iniciativa. Yo soy compañero de Pacho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en Vigo y quería preguntarle a Pacho por el papel de los partidos de corte progresista durante la transición. En concreto, quería preguntarle cuál era, no te quiero poner un compromiso, Pacho, pero quería saber si nos podías contar algo sobre la posición que el Partido Comunista, el Partido Socialista Obrero Español, los sindicatos afines, UGT, Comisiones Obreras y otros grupos sociales mantuvieron al respecto durante la transición. Yo, la verdad, debo reconocer, en este caso, mi ignorancia. No sé si era un tema que estaba sobre la mesa de los partidos. Hasta donde yo he podido leer, pues bueno, creo que se priorizó esa idea de la ruptura pactada, ¿no? Y de lograr la transición a la democracia, pero bueno, quería saber si tú nos podías decir algo más sobre ese tema. Gracias. ¿Contesto? Bien, en primer lugar quiero dar las gracias a Pablo. Es compañero y doctor en Derecho,
especialista en Derecho Constitucional y Derecho Político y de formación germana, pero su humildad impide decirlo, pero lo digo yo. Sí que es cierto que las preguntas que formula Pablo son preguntas que afectan a la línea de flotación del sistema de transición democrática español. Y sí que creo que en este sentido hay que ser honestos. Yo no pongo en cuestión en este momento, desde mis investigaciones de justicia transicional, no pongo en tela de juicio, aunque podría ponerlo, no pongo en tela de juicio la transición española como tal. Pero sí que creo que tenemos que tener una perspectiva crítica sobre lo que significa el derecho y la justicia, la memoria, el derecho a la reparación, la conceptuación de la idea de víctima. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que muchos de los partidos políticos y los dirigentes políticos que hicieron la transición, yo creo que tenían las cartas marcadas, jugaban con cartas marcadas, eran hijos del régimen franquista. Siempre pongo un ejemplo como curiosidad, ¿eh? No elevo a categoría absoluta, pero sí que me gustaría transmitiros este ejemplo. ¿Saben ustedes qué es lo que tiene en común el último periódico y órgano de portavocía nacional del franquismo con el periódico más importante de la transición, que era El País? Creo que todos conocemos Diario El País, ¿verdad? Posiblemente lo que no conocemos es el diario Arriba. Lo que tienen en común es que el que dirigía el diario Arriba era el padre del director que dirigía el diario El País. Y lo que pasó en la transición española es que no solamente no pidieron perdón, sino que aprovecharon su posición dominante para abrir camino en un proceso de transición democrática donde algunas, no todas, por favor, tampoco que se entienda de forma absoluta, donde algunas cartas estaban marcadas. Cuando vemos que se repiten los apellidos, cuando vemos que se repiten los nombres, cuando vemos que se repiten las sagas familiares, no solamente, a ver, es normal en cierto sentido y eso no se cuestiona, pero que pase, de verdad que nos parece normal que el último portavoz del franquismo más radical, que era el diario Arriba, el último periódico que tuvo el franquismo de forma que tenía una actitud exacerbada, absolutamente fascista, lo dirigiese el padre del que fue después el director del periódico más moderno que tenía España, que era El País. Bueno, yo no estoy poniendo en tela de juicio la transición, aunque podría hacerlo. Yo lo que sí que quiero es que seamos rigurosos y un sistema democrático y un Estado de Derecho moderno tiene que encontrar las fallas para poder superarlas. Y desde luego, yo creo que muchos de los que hicieron la transición tienen las cartas marcadas. Es que Juan Carlos nos puede gustar como rey o no nos puede gustar como rey, pero fue nombrado rey y jefe del Estado por Francisco Franco Bamonde, por el señor que dio el golpe de Estado en el año 36, y eso deslegitima absolutamente la posibilidad de dirigir un Estado democrático. Que se ha hecho así, que los partidos políticos han hecho la vista gorda, que el exilio no fue debidamente tratado por parte de los que vivían, porque sí que es cierto que hizo un proceso, todo lo que recomienda Naciones Unidas, todos los procesos de justicia transicional. En 2006, Naciones Unidas hizo un memorándum sobre cómo deberían enfocarse los procesos de justicia transicional para cómo enfrentarse al olvido, a la memoria, las purgas, las amnistías. Bueno, pues eso es lo que hizo el franquismo directamente con la memoria de España. De hecho, insisto, seguimos sin saber dónde está el cuerpo asesinado de Federico García Lorca. No de un peligroso juez, un peligroso abogado, un peligroso ministro, un peligroso profesor de universidad. Si fuesen peligrosos profesores de universidad, pudiesen tener esta condición. Gracias, José. Bueno, acá tenemos dos preguntas. Una de la profesora Amílcar, que te pregunta, José, sobre la jerarquía católica en España, si hay o hubo algún estudio respecto de su complicidad. Esa sería la primera pregunta y después te leo otra de Lucía Escalante. Bien, me encanta. Solo os quiero contar que cuando se le indicó, no se le echó a patadas, sino se tuvo mucho respeto, demasiado respeto en mi opinión, con los herederos del dictador, y cuando se le sacó del Valle de los Caídos, el mausoleo más grande de toda Europa, a un dictador, es algo completamente inverosímil.
Fijaros que se le trató con respeto, que la ministra de Justicia ejerció de notaria pública. Ejerció de notaria pública cuando se levantó el cadáver del dictador Franco hace unos meses en España. Bueno, pues el sacerdote, el prior del monasterio del Valle de los Caídos, se negaba a permitir que el Estado español quitase los restos de Franco de la abadía. Con eso ya os lo digo todo. Quiero decir, la posición de la Iglesia, yo creo que es es el agente que menos me extraña que se haya posicionado como se ha posicionado. A pesar de todo, en los procesos de memoria histórica, a nivel mundial, la Iglesia está tomando por lo menos una posición más razonable que la que tomó durante el franquismo y durante la transición, aunque siga habiendo ejemplos, se siguen manifestando, y bueno, yo reconozco mi ateísmo y desde mi ateísmo solo puedo ver con un gesto de sarcasmo la posición de la Iglesia en este sentido. El problema que tenemos en España no es la Iglesia, el problema que tenemos en España es el Estado y los poderes del Estado. Creo que había una pregunta de Lucía, ¿no? Sí, hay una pregunta de Lucía, otra pregunta del profesor Ariel Ciano y Mario Portela que quiere hablar, así que voy a ir por partes. Lucía pregunta, ¿qué importancia crees que puede llegar a tener para la memoria en los procesos de justicia transicional la recuperación de lugares como es el caso de Pozo de Meiras que expuso? Porque Lucía está preparando su proyecto de tesis doctoral sobre inscripciones territoriales, así que seguramente está muy interesada. Lo sé, es muy interesante. Yo sigo diciendo que todavía me produce una sensación de indefinido desasosiego cuando voy a Argentina y me encuentro, yo lo cuento a mis amigos y mis amigos alucinan y no se lo creen, que en una base naval, a la puerta de una base naval, haya un memorial recordando que fue un lugar de centro clandestino de detención, que en las comisarías de policía ponga una placa que aquí se torturó, que en los obispados ponga una placa diciendo que aquí fue un centro clandestino de detención. Si eso se hace en este momento en España, hay otra guerra civil. No hablo de juzgar, hablo solamente de poner una plaquita. Porque la última juzgada que pasó, fijaros lo que pasó en Madrid, ahora se han sosegado los ánimos en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid lo primero que hizo fue recuperar la memoria de figuras del franquismo, que en el anterior ayuntamiento, en el anterior, ¿cómo le llaman ahí? Intendencia. En la anterior intendencia de Carmena, se habían quitado placas de figuras del franquismo, pues lo que hizo inicialmente fue volver a recuperar las placas antiguas. Ahora parece ya que se ha sosegado todo un poco más, porque ya os digo, la ola de la memoria no tiene vuelta atrás. Es que el futuro no es de ellos. El futuro va a ser de todos los que crean la mejor España posible. La España del diálogo, la mejor España posible, la España que reivindicaba Picasso y la España que reivindicaron los grandes artistas en la historia de la humanidad, los historiadores españoles. Bueno, acá la pregunta del profesor Ariel Ciano dice, uno puede tratar de entender el momento y las circunstancias de la transición, pero luego de tantos años desde lejos nos cuesta comprender las dificultades actuales, más allá de las explicaciones que nos acaba de dar José y las que hemos leído. La pregunta es si ello también ocurre por la composición del Poder Judicial, que tampoco ha logrado romper esas viejas estructuras. En parte creo que lo has ido respondiendo, pero sí, quizás podemos escucharte un poco más. Es muy interesante. A ver, plantear en este momento, en 2020, modestamente desde una facultad periférica, como puede ser la facultad de una facultad como la de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Vigo, plantear el tema de la memoria, resulta muy incómodo para mucha gente. Desde el derecho, plantear esto resulta muy incómodo. Es una cosa que a lo mejor para vosotros os resulta como inverosímil, pero nosotros estamos modestamente, desde la historia se entiende, desde la ciencia política, desde la filosofía, desde cualquier perspectiva moral parece que se entiende. Pero cuando tomamos el derecho,
cuando tomamos la bandera del derecho e intentamos aplicar el derecho en procesos como los procesos de dictadura, en procesos para realizar una justicia transicional que esté a la altura de lo que significa justicia transicional, nos encontramos que hay jueces que niegan que se abran fosas comunes. Hay jueces que, es decir, que la Audiencia Nacional dijo que la Audiencia Nacional le dijo a la jueza Servini que los mandatos de Interpol no son obligatorios. Que esto es una cosa completamente inverosímil en un sistema democrático. Entonces, quiero decir, yo creo, pero claro, yo soy abogado y el acceso a la carrera judicial en España no es como en Argentina o en otros, bueno, no es, España es el único país donde se accede por una oposición libre que, desde el punto de vista de la dinámica administrativa, está bien. La oposición libre es la mejor forma de conseguir un acceso digno y equitativo a, digamos, a los puestos públicos, ¿vale? De acuerdo. Pero en España, insisto, las cartas están marcadas. Las cartas están marcadas. La Fiscalía General del Estado tiene las cartas marcadas. Los jueces tienen las cartas marcadas. Y efectivamente, ¿cómo vamos a pedirle a un juez que juzgue la memoria de su padre? O a un juez que juzgue la memoria de su tío. O que juzgue la memoria de su abuelo. Bueno, yo os puedo asegurar que soy bastante intransigente con el tema de la transición, pero incluso aún poniéndome en el mejor de los supuestos, demos por buena esta transición. Vale, yo no la doy, pero démosla por buena. Bueno, utilicemos el derecho con rigurosidad y tratemos desde el derecho de construir una democracia porque muchos de los lodos actuales vienen de los polvos anteriores. Es decir, es que claro, el debate sobre Cataluña, el debate territorial, el debate sobre la segregación. Es decir, en este momento está pasando que con el COVID, la mitad sur de Madrid, que es la mitad que trabaja y de ingresos económicos más pobre, está confinada frente al norte. En Galicia, los barrios pobres están siendo confinados frente a los barrios ricos. Quiero decir, en este momento, en 2020, se están poniendo, por culpa de la desmemoria, muchas de las vergüenzas de nuestro sistema democrático encima de la mesa. Y yo creo que, claro, efectivamente, la justicia es una de ellas. ¿La justicia es independiente? No lo sé. O sí lo sé. Bueno, profesor Mario Portela, podríamos escucharlo. No se te ve o no se lo ve. O no se me ve, ahora Sí. se me ve y se me escucha. Se te escucha, pero no se te ve, Mario. Sí. No se me ve y bueno, no sé cómo se me puede ver. No importa tanto. Tener bloqueada el video. Ahora se te ve. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecerle mucho a Pacho. Con Pacho nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tenemos un aprecio mutuo notable. Me parece inverosímil a mí como argentino que un novelista español de su calidad haya leído el bodoque de 2000 y pico de fojas que le mandé, que fue la última sentencia. Pero yo quería, remediando un poco a Hart, decir que aquello que decía Hart de la feroz pesadilla y el noble sueño. Vale decir, las cosas en la Argentina no son un noble sueño, como imagino que tampoco serán en España una atroz pesadilla. Te digo, Pablo, lo digo para la audiencia por lo siguiente. Si bien vos hiciste muy pragmática esta distinción entre tu mirada o la mirada del filósofo, del político, del sociólogo a la mirada del jurista, es obvio que para cualquiera de estos especialistas, como también para la gente de sentido común, desde los procesos de Nuremberg en adelante no se puede discutir la prevalencia del derecho consuetudinario, específicamente en lo que hace a los delitos de lesa humanidad y te diría yo también al genocidio. Vale decir, esto me parece que es del sentido común y desde el sentido está fuera de discusión. Quiero recordar a la audiencia, porque ya no todos fueron contemporáneos, que el proceso de justicia transicional en la Argentina empieza por un acto de decisión política. Vale decir, nosotros arribamos a la democracia en 1983 con una ley de autoamnistía dictada por el gobierno militar. Ley que, y esto sí me consta me consta a nivel personal, porque yo era alumno del curso de posgrado de filosofía de SADAF, donde estaba Carlos Nino
trabajando ya en cómo hacer para declarar nula la ley de autoamnistía. Y esto lo hizo Carlos de una forma maravillosa, pero no hubiera bastado nada más que el conocimiento filosófico jurídico, sino que hacía falta la voluntad política de Alfonsín para anular la ley de autoamnistía y ordenar el juzgamiento de las juntas. No olvidarnos que después del juzgamiento de esas juntas, no había de hacer nada, porque la Semana Santa, porque la obediencia de vida, porque un montón de factores, hasta que, y esto me parece que fue lo que marcó la diferencia en la Argentina, hasta que aparecieron los juicios por la verdad. Gracias a jurisprudencia de la Corte, gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comenzamos desde los tribunales federales a tratar de averiguar qué era lo que había pasado. Pero cuidado, que no todos los tribunales federales, Tribunal Federal de Mar del Plata lo hizo, Tribunal Federal de La Plata lo hizo, tribunales federales de Buenos Aires delegaron los jueces de primera instancia y se perdió. Lo mismo pasó en Córdoba, lo mismo, o sea, no todos hicieron procesos por la verdad, los hicieron muy pocos. Es más, una vez abierta la posibilidad de hacer los juicios por la declaración de nulidad de las leyes de la impunidad, tampoco todos los tribunales quisieron hacer los juicios. Y muchos de ellos, astutamente, o como suele hacer la burocracia judicial, comenzó a hacer los juicios de una manera realmente espantosa. Se llama manera espantosa, por ejemplo, en hacer juicios como algunos de mucha relevancia, como el juicio ESMA, como juicios muy importantes, con una enorme cantidad de declaraciones, de prueba documental, y de golpe vos veías que se tomaba una sola audiencia por semana. Juicios que entonces llevaron 5 años o 6 años de debate, más lo que habían llevado de instrucción. Esto hace que, claro, además de el hiato temporal que produjeron esas leyes de la impunidad, esta mala voluntad por parte de los jueces, de muchos jueces argentinos, en hacer los juicios de lesa como tendrían que haberlos hecho, provocó lo que estamos viendo ahora, que estamos juzgando directamente a gente que ya está muy mayor, que se refugia en excusas de todo tipo para evitar su presentación en el banquillo. El último juicio, nosotros cuando dictamos el veredicto, COVID mediante, por supuesto, estábamos solos. Vale decir, estaba una parte de las defensas muy pequeña y la fiscalía, pero no había un solo imputado presente, porque todos rehusaron la exposición al banquillo, que también es de alguna manera una pena importante en el sistema. Con esto a qué voy, a que no estamos tampoco en la Argentina en el noble sueño, que todos los tribunales han acatado, que todos los tribunales han hecho, que todos los tribunales respetan la jurisprudencia de la Corte. Por suerte, existe en la base del pueblo, una fuerte conciencia respecto a la memoria, la verdad y la justicia. De suerte tal que cuando, y acá vuelvo a la doble faz del Poder Judicial, cuando la Corte designada, algunos ministros de la Corte designados a contrapelo por el gobierno de Macri, pretendieron hacer valer la ley del 2x1 para mandar a todos los genocidas a la cárcel, la reacción popular fue terrible. Y misteriosamente, por esos vericuetos que tiene la propia Corte, tuvieron que dar marcha atrás con ese fallo realmente ignominioso. Pero de cualquier manera, todavía los grandes medios de opinión de la Argentina, que son grandes medios, y esto también lo puedo decir con conocimiento de causa porque lo jugué, son grandes medios porque se apropiaron ilegítimamente de papel prensa. Esto lo juzgué en el Tribunal Oral de La Plata cuando hicimos Circuito Camps, donde vimos las torturas a las cuales fueron sometidos los descendientes de la familia Greiber, cómo se legalizó una compra vil que se hizo de esto, que permitió justamente que los medios hicieran lo que están haciendo ahora, pero hay todavía esos medios ilícitamente adquiridos siguen bregando en la Argentina. La Argentina está como está porque no tuvo un pacto de la Moncloa. Y por lo que vos acabás de decir, estamos viendo que el pacto de la Moncloa tampoco sirve. Vale decir, no se puede silenciar la memoria y la verdad con la injusticia. Es absolutamente imposible. No se puede borrar por decreto la memoria.
Porque no hay pactos que digan, bueno, a partir de ahora no va a haber más memoria. Bueno, en una palabra, tenemos mucho para hablar. Creo que cuando me toque a mí, que no sé cuándo será, y me van a tener que ayudar con esta plataforma infernal, porque también me costó mucho entrar, vamos a poder hablar un poquito más del tema. Pero, en fin, sé, Pacho, que estoy de acuerdo con vos y que estarás de acuerdo conmigo, pero, insisto, no todos son rosas tampoco acá en la Argentina. Un abrazo desde el frío confín sureño al frío confín gallego en el cual estás, Pachito. Un abrazo muy fuerte, Mario. Se te quiere mucho, ya lo sabes. Muchas gracias, profesor Portela. No sé, Pablo, si vos querías retomar tu pregunta. Sí, ya la pregunta se perdió, pero los comentarios van surgiendo. Bueno, primero agradecerle a todas y todos las preguntas y el debate, que es lo que queríamos disparar con la charla de José. Yo comparto lo último que dijo Mario, lo que dijo Ariel, bueno, en general lo que venimos discutiendo. Yo creo que sí, si bien no estamos en un nicho de rosas acá en Argentina ni nada por el estilo, estamos viviendo un momento bastante complicado, creo que en esta área de la justicia transicional estamos años luz avanzados con respecto a lo que es España. Y vos, Mario, vas a estar hablando, ya aprovecho a pasar la información, ahora el 15 de octubre. Nosotros jugó un papel muy importante el tema de la lucha social, la lucha de los movimientos sociales y el aspecto político de la primera etapa de Alfonsín. Y después las comisiones, la verdad, los juicios por la verdad, acompañados por los cambios jurisprudenciales, dieron un impulso muy fuerte. La resistencia que marcaste vos muy bien, Mario, con el tema de cómo tratar de frenar los juicios, aplanarlos y todo, queda muy evidente cuando uno ve las conformaciones de algunos tribunales, y seguían siendo, como el caso de Mendoza y otros más, en el cual los propios encargados de juzgar tenían compromisos y tenían responsabilidad con la dictadura. Como cuando recordar recién Papel Prensa, quienes desde los medios llaman a permanentemente la conciliación, el olvido, terminar con la revancha, es el mismo discurso que se hace en España. Son los que tienen intereses con la dictadura y siguen defendiendo sus intereses. Y son los que adquirieron su fortuna en esos momentos. Entonces, si uno entiende esa relación. Yo creo que hay un aspecto muy importante que es con lo que arrancaba la pregunta cuando empezamos. Empezó Juliana con su pregunta y que por ahí, José, nos puedes hacer alguna reflexión sobre eso. Yo creo que tiene mucha importancia. Juliana planteó qué harían ahora en España o cómo bien siente la sociedad el juzgamiento. Yo creo que esa sociedad está construida en base a un supuesto sentido común. En el sentido común juegan un papel los medios de comunicación, como señalaste en función, los partidos políticos y el propio Estado a través del sistema educativo. A mí me ha tocado presenciar el sistema educativo español en el cual no se habla del régimen franquista como una dictadura, aún hoy. Es decir, una cosa que asusta los eufemismos utilizados para nombrar un régimen que es un régimen que no es una democracia, pero es un tipo de democracia especial, por eso es dictadura. Entonces, bueno, quiero escuchar algunos comentarios tuyos, José, sobre cómo es este sistema de la educación y cómo se trabaja el tema de la dictadura para la construcción de un pensamiento democrático en España. Es una buena pregunta, buenas reflexiones todas las que habéis hecho. Sí que es cierto que eso, ni feroz pesadilla ni noble sueño. La vida va entre los grises que hay entre esos dos extremos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo me he quedado perplejo viendo la realidad argentina. Me he quedado perplejo de verdad. Sí que es cierto que eso, con todos los grises que podemos encontrarnos. En España no hay grises. Claro, cuando yo, por ejemplo, en mis clases de teoría del derecho les hago una reflexión sobre Nuremberg
y les digo que si saben qué es lo que cuenta el Guernica, es que el Guernica es el apoyo del nazismo al régimen amable del franquismo. Entonces, claro, cuando tú cuentas, es decir, es un pecado de lesa humanidad y de lesa majestad decir la verdad en España al respecto de esto. No lo digo como crítica al Estado ni a la sociedad, lo digo con tristeza y con melancolía al observar que algo que debíamos superar, yo creo que lo superaremos y el único camino para la superación va a ser, pues eso, el recuperar la memoria. Recuperar la memoria. Si es que ya os digo, no os puedo transmitir que es muy habitual encontrarse en cualquier, lo hablaba esto, en cualquier pueblo una plaza conmemorando las hazañas de Franco o de sus ministros. Es impensable. Tú a un alemán no le puedes explicar que no va a haber una estatua de Goebbels en Alemania. Sí, o sea, te denunciaría por pensar eso. Es decir, entonces, en España estamos años luz y sí que es cierto que la desmemoria tuvo un interés grandísimo. Es que no se sabe dónde está enterrado Azaña. Y pongo ejemplos grandes porque si pongo ejemplos pequeños, a lo mejor no tenemos por qué compartirlos, me refiero a no tenemos por qué conocerlos, ¿no? Pero me encuentro cosas completamente inverosímiles. Inverosímiles y la gente se siente ofendida cuando le dices, mira, esta calle lleva el nombre de un oficial que dio un golpe de Estado. No, hombre, ¿cómo dices eso? Joder, también hay que superar el pasado, porque es que el pasado no es esto. Hombre, tú también es que eres un resentido, ¿eh? Esta forma de pensar las cosas que tenéis vosotros, los que sean, ¿no? Y yo creo que en este sentido es eso. Yo creo que la verdad es vivificadora desde algún punto de vista, y yo creo que tenemos que esperar, pero sí que es cierto que lo que pasa es que, insisto, lo de Lorca, es que no hay placas. Cuando yo me encuentro que desaparecen 3 tíos artistas en Mar del Plata y hay una placa en un sitio, claro que es una pequeña cosa. Pero es que en España casi no hay placas. Es que en España no se sabe por qué Ortega y Gasset estuvo fuera de España un tiempo. En España no se sabe qué pasó con Unamuno. Unamuno no es una figura que sea santo de mi devoción, nunca mejor dicho, pero sí que es cierto que existe una especie como, bueno, el Guernica, el mejor ejemplo es el Guernica de Picasso. El Guernica de Picasso, ¿y por qué Picasso murió en Francia? Ah, bueno, porque le gustaba viajar. No, o sea, Picasso dijo que el Guernica no se debería traer a España hasta que España fuese otra vez una república democrática. Bueno, mejor democrática que nada. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido las políticas de desmemoria, las políticas de olvido, las políticas de falsear la realidad, es que vosotros no os podéis imaginar cómo se sigue venerando a figuras que tienen todavía distinciones públicas por haber sido ministros de Franco. Es decir, cuando yo creo que no sé con quién lo hablaba, dónde lo leía, ¿no? Es decir, es que la academia de militares, la academia general, hay 3 academias, la academia normal, la de suboficiales y la de oficiales. La academia de oficiales española tiene su sede en Zaragoza. Se fundó siendo ministro Manuel Azaña, ministro de Defensa, ministro del Ejército, digamos. Su primer director fue Franco. Por supuesto, todavía está la estatua y todavía está la conmemoración de la figura de Franco en la Academia Superior Militar de Zaragoza. No me quiero imaginar lo que pasaría si sacasen de allí la memoria de Franco. En fin. Pero es efectivamente, pero debo insistir, ni feroz pesadilla ni noble sueño, un término medio. Laurea mediocritas de los renacentistas. El punto medio. Uli, Sí, acá en el chat no tengo otras consultas, pero quizás alguien Candela quiere... López. Fíjate en el chat, Candela López, Balbuena. Ah, a ver. No sé, Candela, si querés habilitar el micrófono para preguntar. Sí, creo que no solo Mario necesita ayuda con la plataforma, yo también. Evidentemente no había leído el mensaje de Candela. Si ella quiere, lo Ay. puede decir verbalmente. Disculpen, no sé si se escucha o no. Sí, se te escucha. Ah, bueno. No, algo que me sorprendió bastante, viví poco tiempo allá, pero era que en un momento mi padre agarró la bandera española para esperarnos en el aeropuerto y lo empezaron a mirar mal y le empezaron a decir que eso se relacionaba con el franquismo y que es algo sumamente raro, bueno, que acá en Argentina en sí, en cierta forma está sucediendo.
pero no con el franquismo, pero que está mal vista en algunas organizaciones la bandera argentina y no está bueno porque es su bandera nacional. Y no sé cómo se debería revertir esto allá o si se sigue pasando, porque esto pasó cuando yo era bastante chica, entonces pongámosle que habrá sido en el 2005. No sé si siguen teniendo el mismo conflicto con su bandera Qué o interesante o eso. reflexión. Qué interesante reflexión. ¿Puedo contestarla? Sí, Por para eso favor. estaba. Es un reto contestarla, además. En este sentido, vamos a ver, el problema que tenemos es que todos los símbolos del nuevo sistema democrático español fueron los símbolos que nos impuso el franquismo. O sea, el himno, había un himno en el año 36 y había una bandera en el año 36. Había una jefatura de Estado en el año 36. En el año 75, con la muerte de Franco, se continúa con la bandera franquista, se continúa con el himno. Vamos a ver, no es una bandera, a ver, es una bandera de la que hizo gala toda la iconografía franquista para imponer la desmemoria, para imponer pues el arrase con la España que construíamos todos, los republicanos de izquierdas y de derechas, los independentistas, los nacionalistas, los españolistas. Entonces el problema que tenemos ahora en esta España enferma, en esta sociedad enferma, en esta sociedad donde no está digamos, resuelto la cuestión territorial, donde no está resuelta la cuestión lingüística, donde no está resuelta la cuestión, por ejemplo, fijémonos, casi no hay personas de otras nacionalidades en puestos de relevancia pública en España. Es impensable pensar, por ejemplo, que tuviésemos una alcaldesa de Madrid como la alcaldesa de París, una alcaldesa de Madrid como, perdón, un alcalde de Madrid como la alcaldesa de París, un alcalde de Londres como el alcalde de Madrid, o que tuviésemos un alcalde de Berlín como el alcalde de Madrid. ¿Por qué? Porque las cartas están marcadas y entonces sí que es cierto que, claro, una persona desde fuera dice, ostras, es la bandera, es la enseña nacional, pero es la enseña que los que ganaron la guerra en el golpe de Estado le atizaron al resto de la España que perdió la guerra durante 50 años. Y para mucha gente resulta una bandera irritante, porque no es la bandera de la concordia, es la bandera de la victoria, frente a los que perdieron la guerra. Los de izquierdas, los republicanos, los comunistas, los homosexuales, los nacionalistas, los independentistas, los inmigrantes, los que siguen perdiendo la guerra permanentemente, cada vez que sale una bandera que los que ganaron la guerra después del golpe de Estado te siguen lanzando con ella en la cabeza. Es decir, yo tengo algún tapabocas, como creo que se llama en Latinoamérica, con la bandera republicana y te ponen unas caras. En fin, yo creo que eso es un ejemplo de la necesidad de justicia transicional que tenemos, porque tenemos que entender nuestro pasado para construir nuestro futuro. Muchas gracias. La verdad no estaba al tanto de toda la historia que viene atrás de ella y me parece muy importante decirlo ahora, que muchas gracias por esta charla a todos los profesores, pero que su participación fue de mucha ayuda. Yo estuve tomando notas de muchas cosas que dijo interesantes que no estaba al tanto. Y es un conflicto porque a mí me llegan para votar en España y por ahí había muchas cosas que a mí se me pasaban y por ahí quería votar porque es una parte mía, pero a la vez no se podía, así que muchas gracias. Gracias a usted, gracias a ti. Gracias, Candela y José. Bueno, acá hay también un alumno, Axel Román, que quiere hacer una consulta. No quiero abusar de tu tiempo, José, hasta cuándo tenés, pero bueno, y si hay un ratito más, le doy la palabra a este alumno que está interesado. Seguro que lo hay. Bien, Axel. No consigo, no oigo. No se te escucha, Axel. Ah, No. Veo que liberó el micrófono y volvió a cerrarlo, pero no se lo escucha. Acá dice que la va a escribir. Es un estudiante nuestro de primer año
se ve que hay varios interesados en la cuestión, así que esperamos unos segunditos para ver qué es lo que quiere consultar. Cuando va escribiendo la pregunta Axel, quiero agradecer a todas y todos por la participación, especialmente a José por el esfuerzo de esta charla, porque conversé con él previamente, que en este momento debe llevar cerca de 12 o 14 horas seguidas entre clases, seminarios, doctorado. Palabra, de 9 a 2 y salía de una clase en el máster de menores para meterme en vuestra charla. Por supuesto que el privilegio de dar en la clase con nosotros y acá no es comparable con lo otro. Por supuesto que no, por supuesto que no. No te privas de nada. Y les vamos a hacer llegar a todos, lo van a tener en Instagram nuestro y a través de las redes les vamos a mandar toda la programación. El jueves que viene va a estar hablando Soledad Arenaza, que es abogada especialista en Derecho a la Ciudad, directora de la organización MAR. El tema que va a tratar es el litigio estratégico como herramienta de transformación socioespacial, algunas experiencias a nivel local. Y la agenda sigue el 8 de octubre, es decir, todos los encuentros van a ser los días jueves a este horario de las 13 horas y con esta modalidad de una conferencia, charla amigable y la apertura para que todos puedan estar reflexionando y debatiendo. Ahí está la pregunta de Axel Julián. Sí, parte de la pregunta ya creo que ha sido respondida, pero Axel consulta si en España también se hallan ciertos grupos reaccionarios o negacionistas que, al igual que aquí, a pesar de que no sean mayoritarios, niegan la dictadura militar, y si usted cree que debe existir un marco normativo frente a los casos de apología hacia la dictadura. También hay un agradecimiento de Paula Muñagurría. Bueno, esa es la consulta. Agradecimientos aparte, gracias Paula, como siempre. Es muy interesante la reflexión. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro que hay un negacionismo del régimen dictatorial. Ahí sí que hay negacionismo. Y además de haber negacionismo, hay un contexto social en el que incluso se trata de justificar de forma un tanto singular las actuaciones de la dictadura. Quiero decir, por ejemplo, beneméritos jueces progresistas y beneméritos catedráticos progresistas en España, frente al tema de la apología, estoy leyendo la pregunta, de la apología de la dictadura, posiblemente con la mejor de las intenciones dijeron que, por supuesto, ¿cómo vamos en una democracia como la española a decir que se van a prohibir las opiniones? Claro, produce melancolía de nuevo pensar que en un país donde se niega, hay negacionistas del franquismo, negacionistas de la dictadura, negacionistas del golpe de Estado, que tienen un posicionamiento público marcadísimo, resulta que alguien dijo, a partir de ahora ya no podemos consentir esto, vamos a recoger en el Código Penal, va a haber un artículo que diga que es delito la apología del franquismo y la apología del genocidio. Y claro, hay juristas y magistrados que dicen que, bueno, que eso atenta contra la libertad de opinión en un sistema democrático. Eso pone de manifiesto que estamos enfermos hasta la raíz. Porque yo creo que nos equivocamos de problema. Entonces, al equivocarnos de problema, yo creo que el fallo fundamental es que hay mucha gente que niega el franquismo. El franquismo no se estudia en los libros. El franquismo no se estudia. Y se juega con esa perspectiva eufemística que estaba comentando Pablo Slavin al respecto de, bueno, es que es un régimen, una democracia orgánica, bueno, estos eufemismos que se utilizan para justificar las dictaduras. Pero sí hay negacionistas, sigue habiéndolos y los poderes públicos no toman una posición, por lo menos hasta el anteproyecto de ley de memoria democrática del 15 de septiembre. O sea, hace 9 días se editó este anteproyecto. ¿Qué va a pasar con este anteproyecto? No lo sabemos. El calor político de cada momento, y en este momento os puedo asegurar que en España hay un gran calor político, dirá si llegará a buen puerto la ley de memoria democrática o no. Esperemos que sí que llegue a buen puerto. Pero bueno, no me quiero
No me quiero extender más, solamente os quiero agradecer la posibilidad de compartir con vosotros desde ultramar, poder compartir nuestras inquietudes y poder preguntarnos y tratar de formular, si no respuestas, reflexiones sobre qué hacer con el futuro de los estados de derecho democráticos y qué hacer con nuestros fantasmas para construir un futuro sin ellos, claro. Muchas gracias, José, por tu participación. Pido un aplauso con micrófono abierto. Y te dejo, Juliana, para que hagas el cierre. Bueno, muchas gracias por tu predisposición y evidentemente el público sigue queriendo preguntar y comentar porque, bueno, fue muy interesante y porque es un tema que a todos nos interpela y que hoy en día sigue estando vigente. Además, las conexiones entre la justicia transicional y el derecho a la ciudad, que evidentemente marcan que hoy es un tema que todavía está pendiente y que tenemos que seguir pensándolo. Así que bueno, de nuevo agradecerte a vos y a todos los que nos estuvieron acompañando, que bueno, a pesar de que no nos podamos ver, estamos acá a través de las pantallas acercándonos los unos a los otros y compartiendo nuestros pensamientos. Bueno, de mi parte, un saludo afectuoso en especial a vos, José, y a todo el resto de los colegas y estudiantes que están aquí con nosotros. Lo extiendo también desde aquí, desde Vigo, desde Galicia. Gracias, saludos a todos. Hasta luego, saludos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias a todos. Chao.